Vamos a estudiar 2 de Pedro 3 acerca de este tema que es muy importante. Y vamos a denotar acerca del día del Señor vendrá. Ese tema va a tenerlo Javi y nos va a ayudar a poder entender un poco más este tema. Voy a pedirle que nuestra hermana nos pueda ayudar en la oración para poder compartir este tema. Querido Padre que moras en lo alto de los cielos, muchísimas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de congregarnos hoy en tu día santo y maravilloso, Señor. Gracias porque eres el Señor del sábado, porque nos permite, Señor, este descanso para refrigerarnos, para que tengamos fuerzas en el transcurso de toda la semana. Ahora que vamos a iniciar este tema, permita que la presencia del Espíritu Santo more en este lugar y en todos los que estamos acá. Perdona nuestros pecados, Señor, danos discernimiento espiritual, nuestras mentes claras y nuestro corazón dispuesto para aprender cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a la segunda parte de este tema. La verdad que Jesús ya ha presentado bastante bien. Creo que eran, de hecho, las mismas palabras que tenía yo preparadas para iniciar. Me gustaría que todos buscáramos desde ya 2 de Pedro capítulo 3. El tema va a tratar íntegramente acerca de este capítulo, ¿vale? Vamos a visitar otros versículos, ¿vale? Otros pasajes bíblicos, pero nos vamos a centrar aquí. Y este capítulo lleva como título, no sé qué versiones tendremos aquí de la Biblia, pero en mi versión de la Reina Valera del 60 aparece como título El día del Señor vendrá. Que solamente con escuchar este título, con leerlo, creo que ya podemos estar gozosos de estudiarlo, ¿no? El día del Señor vendrá. Es la promesa, la gran promesa que todos tenemos. Así que vamos a hablar acerca de eso. Va a haber muchas referencias bíblicas acerca de otro acontecimiento que fue muy, muy especial y que siempre de alguna manera está ligado, curiosamente, a la segunda venida de Jesús. Así que ahora vamos a ver por qué. Bien, comenzamos, vamos a ir versículo por versículo, vamos a intentar sacar pues lo máximo posible de cada uno. Así que vamos allá con el versículo 1. Y dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Estamos hablando de Pedro. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para empezar, Pedro nos está, de alguna manera, dando unas instrucciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que desea del pueblo de Dios? ¿Qué desea? Que tengamos limpio entendimiento. ¿Para qué? Para comprender las verdades de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Cuando una persona en nuestras vidas, cuando una persona nos dice cosas como esta, ¿no? Necesito que estés despierto, necesito que estés atento. ¿Por qué? Porque va a acontecer algo. Porque vas a tener que escuchar ciertas palabras. Entonces necesito que estés bien atento. Entonces, en este caso, ¿por qué lo dice Pedro? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que se le va a proclamar al pueblo de Dios? Bien, sigamos con el versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Para que tengáis memoria. ¿Para qué nos está despertando el limpio entendimiento? Para tener memoria de aquellas palabras. ¿Quién dijo esas palabras? Los santos profetas. Aquí la palabra profetas está en plural, pero más adelante, en versículos más adelante, va a hacer hincapié, digamos, a un profeta en particular. De momento, aquí nos dice santos profetas. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea que para empezar, Pedro nos está diciendo que el pueblo de Dios tiene que tener limpio entendimiento. Y después que tengan memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas. Nos está diciendo que el mensaje ya fue dado. O sea, nadie puede humanamente, digamos, decir, bueno, es que yo no supe, es que no me dijeron. Fueron dichas las palabras. Con lo cual, no hay excusa, ¿no? Para decir, bueno, es que yo no puedo entender tal. Estuvieron dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles, ¿vale? Versículo 3. Sabiendo primero esto, aquí ya empieza, digamos, las advertencias. Sabiendo primero esto, que en los postreros días
¿vendrán quiénes? Vendrán burladores. Esa es la advertencia. Primero se nos instaba a tener entendimiento y a tener memoria. ¿Por qué? Era una advertencia, porque iban a venir burladores andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias también podemos entenderlo como su propio entendimiento. Y este versículo 3 nos lleva a Judas 18. Así que vámonos allí. Judas 18, de hecho vamos a leer desde el 17. Del 17 al 19 vamos a leer. Judas 17 al 19. Aquí de hecho ya se nos, por lo menos como digo en la versión de Reina Valera del 60, aparece como título también amonestaciones y exhortaciones. ¿Y qué dice aquí? Dice, pero vosotros, amados, esto nos está otra vez devolviendo al versículo 1 y 2 de 2 de Pedro 3. Y en Judas dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús, los que os decían, en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Antes nos decía concupiscencias, propio entendimiento, ahora directamente nos lanza según sus malvados deseos. Fijaos, es una advertencia dura. No solo van a burlarse, tienen deseos malvados para hacernos caer. Y terminamos con el 19. Estos son los que causan divisiones. Sabemos que las divisiones en la propia iglesia, todo esto está profetizado. Esto tiene que ocurrir, ¿vale? Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Esto me ha gustado porque justo Jesús antes hablaba del Espíritu, ¿verdad? Y fijaos, digamos, la descripción de este tipo de personas. No tienen al Espíritu, con lo cual, ¿qué ocurre por no tener al Espíritu? Andan según sus malvados deseos, causan divisiones, son extremistas. Me recuerda un poco también a 1844, ¿verdad? Después de aquel año, después de aquel chasco, ¿qué ocurrió después de aquella fecha? Muchos empezaron a seguir poniendo fechas. ¿Pero por qué? Por extremismos. Simplemente para ver quién acertaba ya. Por el propio orgullo. 1844 no fue, pues entonces, bueno, vamos a juntarnos y a ver quién acierta, ¿verdad? Pues lo mismo ocurrirá en el tiempo final. Lo mismo ocurrirá. Muchos precisamente no tendrán ese espíritu, no tendrán un estudio serio de la palabra y además se les identificará, yo creo que de forma, todos aquellos que estudiamos fervientemente vamos a identificarlos, ¿no? Porque se nota mucho la diferencia, ¿no? Entre una persona o un grupo de personas que estudian fervientemente con oración, con humildad, de un grupo que directamente quiere que se cumpla lo que él dice. No escrito está, no. Yo lo digo así, esta es mi interpretación, entonces esto tiene que ocurrir. Y en la fecha que yo digo, porque sí. Entonces hay una gran diferencia. Y nosotros, precisamente, nuestro grupo de estudio, tenemos que diferenciarnos en ese sentido. Tenemos que ir siempre con un escrito está y siempre con la humildad que Jesús tuvo en esta tierra. Volvamos de nuevo a 2 de Pedro 3. Y seguimos en el en el versículo 4. Ahora se nos está describiendo aquello que van a decir aquellos burladores. ¿Qué es lo que van a decir? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cómo que dónde está la promesa de su advenimiento? Fijaos, antes se nos ha descrito cómo serían esos burladores, ¿no? ¿Están diciendo esto o lo están preguntando por ignorancia? ¿O lo están preguntando simplemente por causar revuelo? Por causar diferencias. Y porque, no, es que yo no sé. Fijaos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Es que acaso Dios no ha dado en su palabra las profecías necesarias como para comprender todo esto? Simplemente conocer la promesa de su advenimiento. Ni siquiera aquí está diciendo nada de fechas. Simplemente la promesa. La segunda venida es clara.
no hay que tampoco escudriñar demasiado para saber que la segunda venida es real y va a ocurrir. Pero fijaos, incluso hacen esas preguntas. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No solo dudan de la promesa del advenimiento, sino que dice que no ha cambiado nada. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado. Nada. Entonces por eso no puedo saber. Porque como no ha cambiado nada, fuerte. Es fuerte esto. Vamos al versículo 5. Sigue describiendo todo lo que van a hacer aquellos burladores. Dice, estos, los burladores, ignoran voluntariamente. Fijaos, antes nos preguntábamos, ¿por qué lo decían? ¿Por qué preguntan estas cosas? Es que ignoran voluntariamente. Dios no está obligando. O sea, Dios a ellos no les obliga, igual que a todos nosotros, no nos obliga. Pero ellos voluntariamente, teniendo el conocimiento, seguramente, algunos a lo mejor pueden ser ignorantes de cierta parte de la palabra, pero saben. Y ellos voluntariamente deciden ignorar. Y cuando se ignora a Dios, obviamente estás ignorando a tres. Estás ignorando al Padre, estás ignorando al Hijo, que dio su vida por ti, y estás ignorando al Espíritu Santo. Y sabemos lo que es ignorar al Espíritu Santo. A Jesús lo ha dicho muy bien en la primera parte del tema. Es un pecado imperdonable. Es realmente fuerte, ¿no? Pues habrá burladores. Pues habrá personas que hagan todo esto. ¿Sí? Solo para hacer caer a los que se mantienen firmes. Solo para eso. No hay otro objetivo. Y ese es el objetivo del enemigo a través de estas personas. Dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Todo esto lo ignoran. No quieren recordar ni reconocer toda la creación. Como si eso realmente no tuviese sentido, no fuese importante. Ignoran la grandeza de Dios al fin y al cabo. Por todo lo que hizo. ¿Verdad? Y es muy curioso que mencione también el agua, ¿verdad? Porque justamente en el versículo 6 dice lo siguiente. Por lo cual, el mundo de entonces, pereció anegado en agua. Fijaos, cuando estábamos en el título del tema, dije que se estaba hablando de la segunda venida y de los últimos días. Y que habría otro acontecimiento importante, que siempre de alguna forma está ligado a la segunda venida. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Siempre que se habla de la segunda venida, por algún versículo allí cercano, siempre aparece ¿el qué? Cuando el mundo fue anegado en agua. ¿Y cuándo fue eso? En el diluvio. Siempre se menciona el diluvio, siempre se menciona Noé, y siempre se menciona ¿el qué? Los 120 años que Dios le dio como señal del tiempo en el que llegaría ese diluvio. Curioso que a Noé se le diese la fecha exacta, ¿verdad? Es curioso. Siempre me lo he preguntado desde que he empezado a estudiar esto con oración, con fervor. Siempre me he preguntado eso, ¿por qué Noé conoció el tiempo exacto? 120 años, ni uno más ni uno menos. 120 años después llega el diluvio. ¿Para qué? Para advertir al pueblo. Para advertirle. No va a dejar a nadie desamparado. Si fuese por Dios, todo el mundo se hubiese salvado. Todos, cada uno de ellos. Y se lo dio a Noé para advertirles. Fijaos. Vamos a irnos simplemente para recordar este momento de la historia. Vamos a irnos a Génesis 7:11. Génesis 7:11 y dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel
día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Impresionante, ¿verdad? Pues aquel momento tuvo mucha relevancia. ¿Y tiene que ver con la segunda venida? Sí. Sí tiene que ver con la segunda venida. Porque los últimos días, porque la segunda venida de Jesús será como ¿qué? Será como en los días de Noé. Eso es bíblico. Es totalmente bíblico. Y se menciona más de una vez. ¿Será como en los días de Noé solamente por el caos que habrá en la tierra? ¿Solamente por todos los burladores de los que estamos hablando? Falsos profetas. Solamente precisamente por eso, ¿no? Por el caos en general que va a haber éticamente también por el ser humano. Claro que no. Nosotros también tenemos que dar ese mensaje. Tenemos que dar el mensaje de la segunda venida. Y Noé tuvo la fecha. Noé tuvo la fecha exacta para que la gente supiera. No para que la gente se calmase, se relajase. No. Es que hay formas y formas de proclamar el mensaje. Tú puedes proclamar el mensaje, en este caso de la segunda venida, de forma que la gente diga, bueno, listo, ¿va a venir qué? ¿En 10 años? ¿Tengo tiempo? Tengo tiempo de sobra. Yo puedo esperar incluso a, ¿qué? ¿Un mes antes? Y ahí ya, entonces, me dejo usar por Dios. Y entonces ahí ya estudio y ahí ya cumplo con la ley de Dios, ¿no? Pero hay formas y formas. Si tú proclamas la fecha, pero lo proclamas de tal manera que las personas realmente lo reciban como, no, es que tengo que seguir, no tengo que relajarme, tengo que seguir escudriñando. O sea, ¿me has dicho la fecha? Sí, vale. Pero yo tengo que seguir estudiando. No solamente es eso. Porque para llegar a eso hay un estudio muy profundo de las Escrituras. Y lo que siempre decimos, el estudio no tiene que ser únicamente de la Biblia. Tiene que ser de la Biblia, tiene que ser del espíritu de profecía y acompañado de historia. Es que es muy importante eso. Porque a veces eso se deja a un lado. Eso se elimina. No, la historia es súper importante. Porque sabemos que digamos, en la época patriarcal hubo muchos dirigentes, hubo muchos líderes. Cuando empezaron, cuando terminaron su reinado, hay muchísimas fechas ahí. Y a través de la historia, eso nos ayuda a descubrir. Lo acabas uniendo todo y entonces ahí tienes la verdad. Muy importante que siempre hagamos ese paralelismo entre la segunda venida y el diluvio en la época de Noé. Muy importante. También podemos leer Mateo 24:37. Aquí también aparecía como referencia a este versículo. También nos enviaba allí. ¿Y por qué nos enviaba allí? Porque habla de Noé también. Fijaos, también habla de él. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será. Y se nos describe todo lo que hemos hablado antes. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, sacándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca. Básicamente estaban viviendo su vida como si nada fuese a ocurrir. Como si nada relevante fuese a ocurrir. Seguían haciendo lo mismo y lo mismo. Siempre se nos recuerda el versículo 36, ¿verdad? Creo que está usado últimamente solamente para descartar todo el tema de las fechas, ¿no? En ningún momento nadie está diciendo que sepamos el día y la hora. Nadie está diciendo nada de eso. El versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso lo sabemos. El mismo espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, nos confirma esto. Nos confirma que poco antes de que Jesús aparezca, entonces el Padre y solo el Padre nos dirá el día y la hora. Para darnos ese último impulso. Ya queda muy, muy poco. Nada, no queda nada.
para que llegue mi hijo. No queda nada. Y ahí estará el día y la hora. Es importante tener este versículo en cuenta, pero creo que es más que evidente. Segunda de Pedro 3, volvemos de nuevo y seguimos con el versículo 7. ¿Vale? Segunda de Pedro 3, versículo 7. Y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Importante esto, muy importante. Decían que no, que incluso dudaban de la creación, todo. Muchas personas, incluso ahora en la actualidad, dejan el Antiguo Testamento como obsoleto. No sé si os ha pasado, pero yo he hablado con más de una persona y niega que esté vigente. Incluso la ley de Dios. Niega que esté vigente. No tengo que guardar todo eso ya. Pues ¿ya para qué? Ya Jesús, en su momento, con su muerte, ya dejó todo eso a un lado. Listo, ya puedo vivir tranquilo. Puedo vivir porque como él ya me selló, pues ya, listo. Entonces, ¿por qué se nos dice que habrá tantas pruebas en el tiempo del fin? Si la gente puede estar relajada, ¿para qué las pruebas? ¿Para qué esos burladores que te van a tentar? Y tentarán, y harán caer, incluso si fuere posible a los escogidos. No tiene ningún sentido dejar obsoleto el Antiguo Testamento y la ley. Ningún sentido. Están reservados por la misma palabra. Todo por la misma palabra. Todo absolutamente. Guardados para el fuego. Sabemos que en el diluvio fue destruido con agua. Bueno, pues en los cielos y la tierra que existen ahora, todo esto estará guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La perdición de todos aquellos que están dominados por el enemigo para dar el falso mensaje, para todos aquellos que se hacen pasar por el falso Cristo. Mas, oh amados, versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Curioso este versículo también, ¿verdad? ¿Por qué junta ahí 1001? Lo junta en varias ocasiones, de hecho. 1000 años, un día. Justo al comienzo del tema, os he comentado que las palabras habían sido dichas por los santos profetas. Y os dije que había uno en particular del que íbamos a hablar después. Se nos iba a hacer una referencia precisamente al Salmo 90. Y el Salmo 90 es una oración de Moisés. Vaya, Moisés. ¿Por qué Moisés? Moisés fue un profeta, creo que bastante destacado en la Biblia. ¿Por qué? Moisés tuvo un momento clave, justo antes de su muerte, allá en el monte. Un momento clave en la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios le mostró en visión, así en forma panorámica, le mostró todo, absolutamente todo. Moisés pudo ver todo el plan de Dios. Cuando dice todo, es todo. Cuidado. Moisés pudo ver todo antes de morir y, por supuesto, ser resucitado después. ¿Y por qué en el Salmo 94, concretamente, versículo 4, dice lo siguiente? Porque 1000 años, volvemos de nuevo, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años, un día. Teniendo en cuenta que Moisés llegó a ver todo, ¿no se estará refiriendo de alguna forma también haciendo como un paralelismo a los días de la creación? En la creación Dios no creó cada día de 1000 en 1000. Cuidado, porque algunos también como que creen que se está proclamando eso, ¿no? No fue de 1000 en 1000, fue un día. Y entonces, si Moisés llegó a verlo todo,
¿Qué ocurre con los 6.000 años de pecado? Que también son bíblicos y aparecen en el espíritu de profecía. Varias veces, de hecho. El otro día, de hecho, estuve revisando a fondo a ver en cuántos textos aparecía esto. 6.000 años, los primeros 4.000 años, hasta la muerte de Jesús, son muy evidentes. ¿Será esto de alguna forma un paralelismo con los días de la creación? 1.000 años, un día. Porque justo el séptimo día de la creación fue el día de reposo, como todos sabemos. Y entonces, 6.000 años de pecado, desde la transgresión de Adán y Eva, desde el primer sacrificio, de hecho, de Adán y Eva, hasta que finaliza el pecado. ¿Y después qué hay? Después de esos 6.000 años, ¿qué hay? Nos quedamos aquí en la tierra, felices, como alguien vestido de blanco dice, de allí desde Roma. Todos felices, no os preocupéis, habrá paz, seguridad. Algo que se repite mucho hoy en día. Pues no. Jesús tiene que regresar y tiene que recoger a sus escogidos. ¿Y qué habrá después? 1.000 años. El séptimo día de reposo y los 1.000 años también de reposo en el cielo. Creo que es muy evidente. Muy, muy evidente. Esto requiere mucha profundización, ¿vale? Mucho estudio, ¿vale? Y no podemos dejar de hacerlo. Porque es un tema complejo, es un tema muy extenso y hay que profundizar mucho más. Pero creo que con todos estos datos que estamos poniendo aquí, estos versículos, todos los acontecimientos que habrá, creo que es más que evidente la referencia de uno a otro. Yo lo quiero dejar ahí, esta parte de 1.000 años, un día, para que todos podamos profundizar, pero creo que el Señor lo tiene todo tan bien planeado que todo tiene referencia a todo. De ahí que puedas coger un versículo del comienzo de la Biblia y tener referencia con Apocalipsis. Y está al final. Todo tiene que ver. Bien, sigamos con el versículo 9. El Señor no retarda su promesa. No retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que ya habíamos comentado antes. Ocurrió en los tiempos de Noé y ocurrirá en este tiempo del fin. No es que Él esté retardando la promesa del advenimiento. Está teniendo misericordia. A pesar de que se vayan a cumplir ya casi 6.000 años de pecado. Eso es muchísimo tiempo. Si ya desde el comienzo, justo antes del diluvio, estaba todo... Bueno, es que debió de ser un caos absoluto y todo... En fin, un desastre total. Que llegó al punto a que Dios dijo, se acabó, no puedo soportar esto más. Y advierte a Noé de que va a ocurrir esto. No llega el diluvio sin más y ya está. No, es que me he cansado y ya está, adiós. No, advierte. 120 años, advierte. Es paciente para con nosotros, para que nos arrepintamos. Mucha gente pregunta, sobre todo personas que pues, no son de la iglesia, no creen, pero ¿por qué arrepentimiento? ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo vivo tranquilo. Soy buena persona. Estoy bien. No tengo que arrepentirme de nada. Y es difícil cuando tratas ese tema, ¿no? Porque les haces ver el pecado que todos llevamos. Por muy segura que esté esa persona, yo estoy bien, hago el bien a los demás. Eso no quita que llevas el pecado contigo. Es complicado tratar ese tema. Pero debemos decirlo. Nosotros no podemos predicar, no podemos proclamar solo cosas buenas y bonitas. Tenemos que decirlo todo. Porque entonces se nos dará cuenta de ello. Dios nos dará cuenta de ello. Versículo 10. Pero el día del Señor, este es un texto también muy recurrente, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nos está describiendo lo que va a ocurrir. Pero ¿por qué dice que el día del Señor vendrá como ladrón? Si tú lees este verso y ya está y no lees más, entonces dices, ¿va a venir como ladrón para todos? Porque yo, personalmente, antes creía eso. ¿Por qué? Porque no escudriñé. Me quedé con ese versículo y ya. Va a venir como ladrón en la noche para todos. Y estaba preocupado y todo. Estaba muy preocupado porque digo, ¿y entonces? ¿Qué hago? ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿Qué puedo hacer? Pero es una forma de decirte también que tienes que estar velando siempre. Eso no quita que no puedas profundizar. Por ejemplo, en las fechas. Es que no quita eso. Vela siempre, todos los días. Pero ¿por qué no profundizar más? Si hay más verdad. ¿Por qué no? La verdad está ahí. Vamos a leer varios versículos. Aquí se me ha hecho referencia en la Biblia como a 5 versículos. Aquí sí que me gustaría que podamos leerlo varios, ¿vale? Que me ayudéis. El primero, Jonathan, por ejemplo, me puedes buscar Lucas 12:39. Dice, Lucas 12:39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Gracias, Jonathan. Si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente. Es lo que acabamos de comentar. Velaríamos, por supuesto. Y no dejaría minar su casa. Es muy importante que se nos confirmen este tipo de cosas. Antes te quedas con la duda, pero ahí tienes los versículos para que te los confirmen, ¿verdad? Vela siempre, siempre. Tenemos también 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Aquí de nuevo se nos confirma. Y el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Pero qué dice el 4? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya está. Ahí está resuelto. No estáis en tinieblas. ¿Por qué no estáis en tinieblas? Porque tenéis conocimiento, tenéis más que de sobra de conocimiento para no tener miedo, para no temblar ante ese día. Muy revelador. Ahora nos vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 16:15. Mirad que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vele y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y ahora te pido que vayas a Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3 nos dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muy bien. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Se nos están dando todas las instrucciones para que ese día no nos coja por sorpresa. Es tan claro, los versículos son tan claros. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Es muy sencillo, hermanos, es muy sencillo. Volvamos a 2 de Pedro 3 y seguimos en el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo que se nos ha descrito anteriormente, nos decía los elementos ardiendo, la tierra y las obras serán quemadas, todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no? ¿Sabéis lo que va a ocurrir? ¿Cómo no vamos a andar así? Además, en ese versículo te lo pone con exclamación, ya como diciendo, despierta, despierta ya. O sea, ¿cómo no vais a hacerlo? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán.
Nos lo repite otra vez incluso. Todo esto va a ocurrir. Andad en santa y piadosa manera de vivir. Arrepentíos. Porque si conocéis de verdad a Jesús, sabéis que lleváis el pecado encima. Si no has conocido a Jesús, claro que vas a creer que estás limpio, que puedes estar tranquilo. ¿Cómo no vas a pensar así? Si no conoces el sacrificio que hizo Jesús por ti. Está muy claro. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí se nos está dando la esperanza después de todo lo que se nos ha descrito. No nos deja simplemente con esa visión horrible y desastrosa. Nos da la esperanza después. ¿Qué es lo que te espera si vas a pasar por todo eso, si vas a vencerlo? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Y allí habrá justicia. Al fin habrá justicia. Justicia verdadera. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Se nos está pidiendo algo que humanamente es difícil. Se nos ha descrito un desastre total en el fin. ¿En paz? ¿Cómo podemos estar en paz en ese momento? Pues ya nos lo ha aclarado. Tenemos que estar firmes en Jesús. Tenemos que confiar en sus promesas. Y tenemos que vivir en santa y piadosa manera. Así es como vamos a tener paz. No siguiendo al mundo, ni creyendo precisamente esa falsa paz y seguridad que nos da el Papa. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Antes se nos decía, Él tiene misericordia y tiene paciencia con nosotros. ¿Para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, fijaos, menciona a Pablo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito a vosotros. Recordemos las palabras de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Él también nos recordaba estas cosas. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Claro que sí. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los indoctos e inconstantes? Los burladores. Estábamos hablando de ellos. Pues estos son iguales. Son ellos mismos. Las van a torcer. Van a coger las verdades más solemnes y les van a dar ese nuevo, ese vuelco, ¿no? Ese giro de tuerca, como se suele decir, para que seamos engañados por la falsa paz de este mundo. Los cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Todo lo tuercen, todo. La palabra entera la van a torcer, para que se parezca tanto a la verdadera que no sepamos distinguirlas. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano lo sabemos. Pueden decir todo lo que quieran los burladores, lo sabemos. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ya lo hablábamos antes, caigáis de vuestra firmeza. Por muy grande que sea la firmeza, cuidaos de no caer. Y versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido un breve resumen de 2 de Pedro 3. Espero que haya sido realmente de bendición, que nos despierte aún más ante todo lo que ya está aconteciendo y todo lo que falta por acontecer en los últimos años de este mundo. Que podamos seguir a Jesús y solo a Jesús, porque no hay otro santo sobre esta tierra. Por muy santo que proclame ser, que podamos pasar un feliz resto del sábado y que estemos firmes hasta el final. Amén.